Pero no solo eso, en la misma entrevista Jack asegura que Stan Lee nunca había creado ningún personaje. A menos que hayas vivido bajo una piedra toda tu vida, sabes perfectamente quién fue el señor Stan Lee. El hombre fue una leyenda, amo de los cameos y responsable por la mayoría de personajes que nos gusta a nosotros, la gente de cultura. Pero desde siempre ha habido esta discusión sobre si realmente Stan creó los personajes que tanto amamos o si se los robó a otras personas o incluso a otras empresas. El día de hoy les presentaré la información que encontré y al final ustedes decidirán si Stan Lee realmente fue un ladrón. Empecemos hablando del robo de ideas a DC. De la gran lista de personajes que tiene la empresa, encontré a estos 6 que preceden a famosos personajes creados por Stan y que presentan ciertas similitudes. Los más notables son Tarántula, que es este superhéroe con temática de araña que se pega a las paredes y que avienta telaraña. El hombre alongado, que aparte de tener el peor nombre que existe, es este cabrón que se estira y que tiene una hermosa esposa que se llama Sue. Y la Doom Patrol, que es este grupo de superhéroes inadaptados que son liderados por un hombre en silla de ruedas. Ahora, puede que Stan sí haya copiado a estos personajes o puede que todo sea una gran coincidencia. ¿Saben cuántos personajes Stan Lee ayudó a crear? Según Wikipedia, 295. Y de casi 300 personajes, solo 6 presentan algunas similitudes con la competencia. Creo que sería una exageración decir que Stan les copiaba. Tal vez Stan no le robaba a la competencia, pero ¿qué tal robo de crédito a sus compañeros? Dejaré toda la controversia que tenía con Jack Kirby para el final, así que asegúrense de ver el video completo porque el señor Jack Kirby tenía muchas cosas que decir de Stan. Por el momento mencionaré algunas cosas que Stan ha dicho en entrevistas que lo hacen ver como que se está quedando con todo el crédito. En el 2009 Stan dio una entrevista para la revista Inc. donde él dijo que todos los personajes en Marvel habían sido idea suya. Eso suena un poco exagerado y a una vil mentira en general, porque se sabe que hay personajes que fueron creados antes de que Stan Lee llegara a Marvel, como Capitán América, Namor y la original Antorcha Humana. Aunque este comentario puede significar varias cosas. Antes de que Marvel fuera llamada Marvel, se conocía como Timely Comics. En esos tiempos se publicaron todos los personajes que les mencioné y Stan Lee todavía no era escritor. Fue hasta 20 años después cuando la compañía se llamó Marvel y cuando ya era Marvel oficialmente Stan Lee era el único escritor ahí. Entonces puede que en esos tiempos cuando ya era llamada Marvel, puede que Stan haya sido el que venía con todas las ideas de los personajes. Aunque esto me parece poco probable sabiendo cómo se escribían los cómics en esa época. Verán, en esos tiempos a falta de mano de obra, Stan tenía que escribir todos los cómics que se publicaban mes con mes, lo que suena ridículo e imposible de completar. Entonces para poder terminar los cómics se creó el famoso método Marvel. Típicamente cuando se crea un cómic, cada persona tiene claro su trabajo. El escritor escribe, el dibujante dibuja, el entintador entinta y el que pone los diálogos pone los diálogos. Y a lo mejor va por el café. Pero con el método Marvel todo era más un trabajo en conjunto. Bueno, supuestamente todo era un trabajo en conjunto. Stan llegaba con la idea general. En este cómic van a pelear los 4 fantásticos contra el Doctor Doom. Y trabajando con el dibujante, ambos creaban el guión. Ya después el dibujante terminaba el cómic en su casa y luego se lo pasaba a Stan para nada más ponerle el diálogo. Entonces, sabiendo que las historias eran básicamente creadas en una lluvia de ideas entre varias personas, me parece muy poco probable, casi imposible, que a Stan se le hayan ocurrido todos los personajes. Debe haber por lo menos un personaje que a la otra persona se le debió ocurrir. Pero esta no sería la única vez que Stan diría cosas controversiales. En el documental 2007, En la búsqueda de Steve Ditko, Stan nos deja claro su punto de vista de qué te hace ser el creador de un personaje. Para Stan, el creador es la persona que viene con la idea. Entonces él se sentía el único creador de personajes como Spider-Man y Steve Ditko solo había sido el cabrón que lo había dibujado. Pero la idea seguía siendo de Stan. Esta manera de ver las cosas obviamente hacía enojar a los dibujantes con los que diseñó todos los personajes y que justamente merecían ser llamados co-creadores.
Pero Stan nunca dijo algo malo a sus compañeros o llegó a demeritar el trabajo que hacían. De hecho, cuando le preguntaban sobre la creación de los cómics, él siempre decía que Steve y que Jack venían con las mejores ideas, que de hecho ellos eran mucho mejores escritores que él y que en muchos casos ellos hacían todo el cómic, que aparte de dibujarlo, también escribían toda la historia. Ahí muy bien, ahí está dándole el crédito que se merecen. Pero a la hora de decir que eran creadores también, ahí el señor batallaba. No quería decir que también eran co-creadores. Que después de muchos años empezó a hacerlo. Después de muchos años empezó a decir, hey, Steve y Jack y todas estas personas también son co-creadores. Si eso los hace sentir mejor. Pero no sé si él realmente sentía que lo fueran. But do you yourself believe that he co-created it? I'm willing to say so. That's not what I'm asking you, sir. No, and that's the best answer I can give you. So it's a no then, really? Pardon me? So it's a no then? No, I really think the guy who dreams the thing up created it. You dream it up and then you give it to anybody to draw it. I mean... But if it had been drawn differently, it might not have been successful or a hit, I suppose. Yeah, but then I would have had created something that didn't succeed. Pero cuando se trata de peleas de quién creo que y quién se merece el reconocimiento, tenemos que hablar de Jack Kirby. Jack y Stan fueron el dúo más grande de los cómics que crearon decenas de personajes juntos. Pero Jack siempre sintió que no se le daba el crédito que se merecía. Me pregunto por qué. Así que Jack dejó Marvel y se fue a trabajar con la competencia, donde siguió creando increíbles personajes y empezó a contradecir cada palabra que salía de la boca de Stan Lee. Cada historia donde Stan había llegado con la idea para un nuevo personaje, en la versión de Jack, él llegó con la idea y se la presentaba a Stan. En una entrevista que le hicieron en el 87, Jack aseguraba que él llegó con la idea y el diseño original de Spider-Man, Hulk y los Cuatro Fantásticos. Pero no solo eso, en la misma entrevista Jack asegura que Stan Lee nunca había creado ningún personaje. No porque no pudiera y no porque no fuera capaz, simplemente porque no tenía el tiempo. Aparte de ser escritor, Stan era el publicista, el editor, el del marketing y posiblemente hasta el conserje. Simplemente Stan Lee estaba demasiado ocupado para escribir las historias y para crear personajes y toda la tarea caía en Jack y en Steve. Entonces tenemos dos versiones diferentes de cómo sucedieron las cosas y posiblemente ninguna sea 100% correcto. Se sabe que Jack Kirby solía exagerar un poco en sus comentarios de vez en cuando. Y hay pruebas del primer guión de los Cuatro Fantásticos hecho por Stan Lee, donde explicaba el origen de los personajes y el concepto del cómic. También hay bocetos hechos también por Stan de cómo él quería que estuviera destruidos los paneles de la historia. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente Stan Lee le robó crédito a sus compañeros? Yo pienso que de cierta manera sí lo hizo durante muchos años. No por ambicioso y por mala onda y para quedarse con todos los millones de dólares. Hay que recordar que Stan Lee no era dueño de Marvel, no era el presidente de la empresa, tampoco era dueño de los personajes. Simplemente era otro empleado más. Y posiblemente había gente en el poder, ejecutivos y abogados, que preferían que Stan no mencionara que Steve y que Jack eran también creadores de los personajes. Este video no fue hecho para hacer quedar mal a Stan Lee y demeritar su contribución a la industria. Les puedo asegurar que si Stan no hubiera estado ahí, las cosas simplemente no hubieran funcionado. Él fue una pieza importante en la historia de los cómics que se merece todo el reconocimiento y la admiración que se le dio. Pero también hay que recordar que hubo otras personas que contribuyeron igual o más que él a la creación de nuestros personajes favoritos, como Jack Kirby, como Steve Ditko, como John Buscema, como Bill Everett, como Joe Simon. Todos ellos merecen todo eso y más. El saludo de esta semana es para Leonardo Reyes, un vato pirulas que no se pierde ningún video. Te mando un abrazo, perro.